¿Qué tal, niños? Disculpen que la clase pasada abruptamente la terminé, porque me equivoqué de botón. Puse, en lugar de poner pausar la sesión para ir a buscar un libro que les quería mostrar, nada, puse finalizar la chicos. Así que sé que me disculpen. Les estaba yo hablando de la patrística como parte del magisterio de la Iglesia, de la tradición, pues, de la tradición que conforma la doctrina de los santos padres de la Iglesia, que era, digamos, la forma, es una de las fuentes de la revelación cristiana, la Sagrada Escritura, la patrística o patrología, o tradición también llamada, y el magisterio de la Iglesia. La BAC, que es una editorial muy seria española, Biblioteca de Autores Cristianos, entre los miles y miles de libros que ha publicado esta colección. Son 3 libros. Aquí tengo el segundo volumen, por allá debe estar el primero y el tercero, donde se encuentra así, patrología. Esto va la edad de oro de la literatura de la patrística griega. Aquí están los comentarios a la Sagrada Escritura que los padres griegos, porque hay padres latinos y hay padres griegos, pues han conformado, bueno, se fueron conformando con el paso de los siglos. Tengo aquí, por ejemplo, textos de Alejandro de Alejandría, Atanasio, Saripión de no quién sé qué cosa, Dídimo, Teófilo de Alejandría, Cirilo de Alejandría, que es uno de los grandes padres, de los fundadores del monaquismo egipcio, por ejemplo, San Antonio, Pacomio, bueno, hay algunos que son santos, otros que no. Luego escritores de Asia Menor, Eusebio de Nicomedia, Asterio el Sofista, Marcelo de Ancira, Basilio de Ancira, los padres capadocios, San Basilio el Grande, eso es magnífico, Gregorio Nacianceno, eso es así, ¿no? Gregorio de Niza. Bueno, y aquí está, pues, según sean los temas doctrinales que algunos santos padres de la Iglesia fueron vertiendo. Y claro, la revelación cristiana bebe de esta fuente de la patrología, bebe también su doctrina. La teología moral se alimenta de la doctrina de los santos padres. Bien. En sentido, dice la página 13, en sentido riguroso, el magisterio no constituye una fuente autónoma, o sea, no es al margen de lo que diga la Sagrada Escritura o lo que diga la Iglesia. Ella es fuente en cuanto a su relación en la revelación. El magisterio, no obstante, juega un papel decisivo en cuanto a intérprete auténtico de la palabra de Dios. O sea, el magisterio interpreta la palabra de Dios. Y también es necesario recordar que el magisterio no presenta verdades ajenas a la conciencia cristiana. Ella manifiesta las verdades que ya se deberían de poseer partiendo de la fe. Ese es un texto de la encíclica Veritatis Splendor. Bueno, niños, vamos ya a dar un brinco y nos vamos a ir ya al capítulo 3. Ya vimos, ya comentamos, me parece que es suficiente, las fuentes de la teología moral. Ya vimos ya lo que hemos comentado hasta el momento. Vamos a pasar al capítulo número 3, al tercer capítulo. Me parece que esto es fundamental, ahora sí. Ya lo otro era, me parece, más bien introducciones, algunas cosas que se podían, ya tenían que conversar, pero ya entramos a una parte medular de la teología moral. He llamado a este capítulo el capítulo de los actos humanos. O sea, es, digamos, el hueso de la teología moral. Acuérdense que cuando hablábamos de una de las descripciones de la teología moral o de la moral es el estudio sobre la bondad y maldad de los actos humanos.
En la moral es a la luz de la revelación. En la ética es a la luz de la razón. Ahora vamos a entrar a esto, a los actos humanos. ¿Qué vamos a entender por actos humanos? O sea, cuando un acto es un acto humano y no un acto del hombre. Y una vez que tengamos definido qué es el acto humano, entonces, ¿cómo se califica? ¿Cuál es cuál es la manera de que se puede decir, esa es una cosa buena, esa es una cosa mala, o esa es una cosa indiferente? Ya lo veremos. Hay una primera descripción, aunque dice definición del acto, ya saben que me resisto a darle el nombre de definición, más bien yo creo que es una cosa descriptiva y que ojalá que pueda estar claro. Voy a leer. Los actos humanos son aquellos que proceden de la voluntad deliberada del hombre, es decir, los que realiza con conocimiento y libre voluntad. Punto. Esto es aquí no sobran ni faltan palabras. Nada más y nada menos que Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica es el que él se ha definido, así es el acto humano. Fíjense muy bien los elementos. Actos humanos son aquellos que proceden de la voluntad deliberada del hombre. Lo que quiere decir que no es un acto humano lo que no procede de la voluntad deliberada. Los actos involuntarios. ¿Cuál sería un acto involuntario? Un sueño, por ejemplo. Ahora que estamos en Cuaresma, ya empezamos a las confesiones en los decanatos, que ustedes saben que vamos los padres girando una semana o más a las parroquias para confesar. No son pocas las personas, y en general así sucede, no son pocas las personas que se confiesan de tener un sueño que le puedan llamar pecaminoso. Es que soñé una infidelidad, o soñé que estaba yo matando a alguien, o soñé que me estaba yo quitando la vida, no lo sé, ¿no? Hay gente, y hay gente que se siente muy mal por eso, ¿no? Muy mal por haber tenido malos sueños, ¿no? No, obviamente no se pueden calificar moralmente. ¿Por qué? Porque no proceden de la voluntad deliberada del hombre. O sea, el hombre no decide qué va a soñar o qué no va a soñar. No son muchos, pero a veces los casos, las circunstancias que de un acto involuntario, un sonámbulo, ¿no? Pues no es dueño de su voluntad, ¿no? Alguien ya está pensando y piensa bien, y un borracho que mata a una persona, este es uno de los casos que vamos a ver ahora. Pero vamos a quedarnos en las palabras de Santo Tomás. Acto humano es aquel que procede de la voluntad deliberada del hombre. O sea, el hombre decide hacer eso. Ese es un acto humano. Es decir, aquí explica, desmenuza el acto humano, aquellos que realiza con conocimiento y libre voluntad. Va a ser un poquito todo el programa de este capítulo tercero. En ellos, en los actos humanos, interviene primero el entendimiento, porque no se puede querer o desear lo que no se conoce. Con el entendimiento, el hombre conoce el objeto y delibera si puede y debe tender a él o no. Es el conocimiento. Una vez conocido el objeto, la voluntad tiende hacia él porque lo desea, o bien se aparta de él rechazándolo. O sea, hay dos elementos que componen el acto humano: conocimiento y voluntad. O sea, que yo sepa qué es y que yo lo quiera hacer, tienda yo a él. Si no hay, vamos a ver un montón de ejemplos, si no hay o un suficiente conocimiento del acto, entonces no lo puede, pudiese ser que lo haga, pero no entraría dentro del espectro de las calificaciones morales. O sea, no se le puede
calificar moralmente como bueno o como malo. Solo en este caso, cuando interviene el entendimiento y la voluntad, el hombre es dueño de sus actos y, por tanto, plenamente responsable de ellos, plenamente responsable moralmente de ellos. O sea, cuando intervienen estos dos elementos, entendimiento y voluntad. Vamos a poner otro caso. Una persona disminuida mentalmente, una persona con síndrome de Down, que además de los síndromes de Down hay distintos tipos, distintos grados, más que tipos, distintos grados de afectación. ¿Hasta qué grado puede ser una persona dueña o no de sus actos? Un autista, por ejemplo, una persona con algún problema psíquico, ¿hasta qué punto es moralmente responsable o no de sus actos? O sea, ¿hasta qué punto se le puede atribuir moralmente bueno o malo un acto? O sea, solamente hay calificación de los actos humanos cuando dice Santo Tomás, hay entendimiento y hay voluntad. Solo allá se puede dar la valoración moral. No todos los actos que realiza el hombre son humanos, ya decíamos, ya que pueden ser también, fíjense la distinción, meramente naturales. Son los que proceden de las potencias vegetativas y sensitivas sobre las que el hombre no tiene control voluntario alguno y son comunes con los animales. Por ejemplo, la nutrición, la alimentación, circulación de la sangre, la respiración, la percepción visual o auditiva, el sentir dolor, el sentir placer. O sea, son actos, digamos, meramente naturales, ¿no? O sea, no te hace bueno o malo el que respires, el que veas, el que escuches, pues es una cosa natural, una cosa, no interviene el entendimiento y la voluntad allá. Actos del hombre. Aquí entonces sí. Bueno, actos del hombre son los que proceden del hombre, pero faltando la advertencia. Hablamos de los enfermos mentales, los locos, los niños pequeños, una distracción total. Yo recuerdo, les voy a poner un caso. Alguno de ustedes muy probablemente conoció al padre Antonio Pech, allá en Alemán. El padre Pech era un buen sacerdote, un poco adelantado a su época en algunas cosas, terco en otras, una visión muy particular de la iglesia, ¿no? No siempre fue muy bien visto por las autoridades de la iglesia y con razón. A veces el Papa dice esto, pero yo digo otra cosa en eso. Pero bueno, pero hizo muchas cosas muy buenas, ¿no? Él purificó la colonia alemana en los años 60, 70. La colonia alemana era un nido sobre todo donde está ahora el parque, enfrente de la iglesia, era un monte todo eso. Era un nido de drogadictos, de gente que iba a fumar marihuana allá, o sea, y él fue purificando todo eso, ¿no? Él fue educando a esas generaciones que iban poblando esa zona de la ciudad. Gracias a él se hicieron muchas cosas allá en el alemán, ¿no? Fue, digamos, como un padre protector del alemán. Sin embargo, él tenía algunas ideas muy particulares en cuanto a la moral. El Santo Tomás dice esto, pero yo digo otra cosa. Una de las cosas, por ejemplo, era que no permitía que los niños de primera comunión, por ejemplo, niños menores de 15 años, se confesaron. Porque decía, eso no es un pecado. ¿Qué pecado puede tener un niño a los 10 años, a los 9 años? Pues sí, pues un pecado. Obviamente no va a ser de la gravedad de un adulto, pero bueno. Pero él se negaba a confesar a los niños de esas edades, ¿no? ¿Hasta qué edad un niño es responsable de haber cometido un acto bueno o un acto malo? En la medida
en que se fortalezca el entendimiento y la voluntad. Eso no es de un día a otro. Es una cosa que se va dando poco a poco. Son los actos del hombre. Y finalmente, los actos humanos son aquellos donde intervienen la advertencia y la voluntariedad completa. Eso es lo que vamos a estudiar, los actos humanos. Eso es lo que nos compete en nuestra materia, los actos humanos. Bien. Vamos a ver cómo se divide la división del acto humano. Por su relación con la moralidad, el acto humano puede ser... Hay algunos teólogos morales que solamente ponen dos divisiones, alguno pone una tercera división, pues según un poquito el punto de vista, ¿no? Tampoco tiene tanta importancia. Por su relación con la moral puede ser bueno o lícito, si está conforme a la ley moral. Un acto bueno, dar limosna, por ejemplo, ¿no? Tener paciencia a una esposa insoportable. Eso es un acto bueno. Un acto malo o ilícito si le es contrario. Mentir, robar, ser infiel matrimonialmente, aunque se tenga una esposa insoportable. Bueno, y hay una tercera forma también de calificarlo, el acto indiferente, cuando ni se le es contrario ni conforme. Por ejemplo, caminar. No, bueno, claro, el caminar depende hacia dónde esté caminando o qué esté yo haciendo, ¿no? Aunque esa es la división más importante, interesa señalar también que en razón de las facultades que lo perfeccionan, el acto puede ser interno si es realizado a través de las facultades internas del hombre, el entendimiento, la memoria, la imaginación. Por ejemplo, el recuerdo de una acción pasada o el deseo de acto futuro. Acuérdense, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. El pensamiento es un acto interno, ¿no? Una facultad interna del hombre. O una facultad externa cuando intervienen órganos o sentidos, por ejemplo, comer o beber o hacer cualquier otra cosa, ¿no? Esto es en cuanto a la división de un acto. Entonces, es bueno o lícito, o malo, también puede ser llamado ilícito. Ya estamos en la página 17. Elementos, eso es bien importante, elementos del acto humano. La advertencia y el consentimiento. ¿Qué entendemos por advertencia? Bueno, ya hemos dicho que el acto humano exige la intervención de las potencias racionales, la inteligencia y la voluntad. Esas son precisamente sus elementos constitutivos. La advertencia en la inteligencia, o sea, quien ejecuta o quien ejerce la advertencia, lo ejerce la inteligencia. Y el consentimiento, consentir algo, eso lo ejerce la voluntad. O sea, la advertencia es hija de la inteligencia y el consentimiento es hijo de la voluntad. Vamos a hablar de la advertencia, hija de la inteligencia. Por la advertencia el hombre percibe la acción que va a realizar o que está realizando. Advierto esto, me doy cuenta de esto. Esta es la advertencia. Esta advertencia puede ser plena o semiplena, según la advertencia a la acción, con toda perfección o solamente imperfectamente. Les voy a poner un caso en esto, ¿no? Nos encontramos a veces en la confesión. Bueno, ustedes no van a confesar, pero aquí se puede entender. No faltan algunas personas que de repente se acercan al confesionario con mucha humildad y confiesan que se masturbaron. Pero decía, no son pocos que a veces dicen, la verdad es que no sé si me masturbé o no. ¿Por qué? Porque estaba yo medio dormido. Estaba yo semi-inconsciente. Entonces hay allá cuando uno se despierta,
no se despierta, no tiene una advertencia de todo lo que sucede a su alrededor al 100%. A todos nos pasa que cuando despertamos vamos tomando conciencia de nuestro alrededor, de nuestro entorno, vamos tomando conciencia poco a poco. En el caso de ese chico que se fue a confesar, ¿hasta qué punto hubo o no hubo pecado en su masturbación? Depende del grado de conciencia que tenía. Porque a veces si es resultado de un sueño erótico, por ejemplo, que lo lleva a la masturbación, ¿era consciente o inconsciente de eso? Voy a detenerme porque están cortando el pasto acá. Listo. Bueno, esa es la advertencia. Para que un acto pueda, por lo tanto, calificarse moralmente, tiene que haber absoluta advertencia. Ahora llegaremos al caso del alcohólico, ese borracho que atropelló y mató a una persona. Obviamente todo acto humano requiere necesariamente de esa advertencia, de tal modo que si un hombre actúa a tal punto distraído de no advertir de ninguna manera lo que hace, no estaría realizando un acto humano. Pero aquí tendríamos que considerar alguna cosa. Hay cosas que, no advertí, pero debí haber advertido. Voy a poner un ejemplo muy bobo, digamos, pero muy elemental. Resulta que una persona le gusta la cacería. Le gusta cazar, no sé, codornices o pavos o alguna cosa, va con su escopeta o lo que sea, ¿no? Y va caminando en el monte o en un rancho, lo que sea, y por allá hay un letrero que dice prohibido cazar, propiedad privada, no se meta. Y se mete y pues bueno, estaría cometiendo un delito o un acto en propiedad ajena o lo que ustedes quieran, ¿no? Lo pescan, digamos, y lo enjuician o lo que sea, ¿no? Es un acto bueno o malo. Es que puede decir, es que yo no me di cuenta, pero te debiste haber dado cuenta. No pudiste haber saltado esta reja sin voltear a ver, y si el letrero estaba evidentemente pues bien señalizado, estaba bien, entonces no había pretexto para no darte cuenta, para no ignorarlo, digamos, ¿no? O sea, tiene que haber la advertencia tiene que saber efectivamente que aquello era propiedad privada, ¿no? O sea, el no darme cuenta de algo, efectivamente me puede excluir de mi responsabilidad, pero habría que ver si no te diste cuenta de algo que te debiste haber dado cuenta. Les voy a poner un caso mucho más real. Y se los voy a contar con una pequeña anécdota. Yo recuerdo en tiempos del seminario nos mandaron de misiones, como nos mandan a todos los seminaristas, en verano, un mes, todo el mes de julio, estamos en alguna parroquia, generalmente del interior del estado, ¿no? Apoyando los trabajos parroquiales de aquella zona, ¿no? Yo recuerdo que ese año me mandaron a Yaxcabá, y el párroco de Yaxcabá, que era el padre Luis Sansores, me mandó junto con un grupito, éramos 2 o 3, y me mandó a un pueblito que en aquel entonces ni siquiera se podía acceder en carretera. O sea, era un camino malísimo, malísimo, malísimo. Y les voy a llevar allá, les dejo allá y en un mes les vengo a buscar. Tan jodido el camino que no podía irnos a buscar. Y ahí nos fuimos. Y en aquel pueblito había un pequeño, ya ven ustedes, un pequeño centro de salud del estado, donde había un médico, un jovencito que estaba haciendo su pasantía de medicina y tenía el encargo de llenar de pastillas anticonceptivas prácticamente a todo el pueblo, a todas las mujeres del pueblo.
Pues yo estaba estudiando moral en seminario y tenía yo fresca la doctrina de la moral sexual, dentro de la cual las pastillas anticonceptivas pues no está bien, son pecaminosas. Y me acuerdo que una tarde nos sentamos allá bajo un árbol a platicar exactamente esto, ¿no? ¿Hasta qué punto una mesticita de aquel sitio cometería un pecado grave o mortal si tomara pastillas que le daba el doctor del pueblo? Dice la teología moral fundamental o la teología sexual que efectivamente tomar pastillas anticonceptivas es un pecado, ¿no? Vamos a ir al ABC de esto, ¿no? Para que haya pecado, pues se requiere que haya un acto de advertencia. La mesticita aquella sabía que le estaban dando pastillas para no embarazarse. Probablemente el término anticoncepción para ellas no exprese mucho. Eran pastillas para no embarazarse. Y se las estaba dando el doctor, no un brujo, no un chamán allá, no, las estaba dando el doctor oficial del pueblo. ¿Esta mestiza pecaba o no pecaba? ¿Cometía un pecado o no cometía un pecado? Estamos hablando de dos cosas: advertencia y consentimiento. Hablaremos del consentimiento más adelante. O sea, no es que la hayan dormido para pastillarla, ¿no? No, durmieron. Tenía que tomar la medicina conscientemente, ¿no? Y le explicaron para qué era. O sea, no le engañaron, ¿no? Le dijeron es un mejoral, es una ibuprofeno, no es una... Claro, no basta solamente la advertencia, sino la advertencia que tenga relación con su significado moral. O sea, sí, había advertencia plena y también consentimiento pleno, pero la advertencia de que eso que estaba haciendo era pecado, ella no lo sabía. Ella no lo sabía. Por lo tanto, aunque haya advertencia consciente, o sea, estaba lúcida, no había una advertencia del significado moral de ese acto. La advertencia, dice la última línea de aquí, pues ha de ser doble. Advertencia del acto en sí mismo. La mestiza sí estaba advertida de lo que estaba haciendo, y advertencia de la moralidad del acto. Ella no sabía que era un acto pecaminoso. Por lo tanto, no pecaba. No había pecado en ella. Era un pecado lo que se estaba cometiendo, pero a ella no se le podía imputar una culpa, puesto que no había advertencia de la moralidad del acto. ¿Me explico? O sea, la advertencia tiene un significado de darme cuenta de lo que estoy haciendo y percibir el peso moral que ese acto tiene. Bueno, y el consentimiento, ¿qué entendemos por el consentimiento? Lleva al hombre a querer realizar ese acto previamente conocido, buscando con ello un fin. O sea, el consentimiento, una vez que la advertencia me presenta el acto que puedo hacer, el consentimiento lo acepta o lo rechaza. Como señala Santo Tomás, acto voluntario o consentido es el que procede de un principio intrínseco con conocimiento del fin. Santo Tomás no desperdicia ni una coma, ni una palabra, ni una letra desperdicia Santo Tomás. Es el que procede de un principio intrínseco, del alma, del corazón de la persona, del deseo de la persona, no de externo, no es que me empujen, no es que me obliguen, sino de un principio intrínseco con conocimiento del fin. O sea, yo lo quiero y sé que quiero. Eso es el consentimiento. Ese acto voluntario o consentido puede ser perfecto
o imperfecto, según se realice con pleno o semipleno consentimiento, lo que comentamos hace un ratito del sueño, o directo o indirecto. Por la importancia que tiene en la práctica, esta última división se estudiará con más detenimiento. ¿Ok? Para no interrumpir, o sea, para no cortar lo que voy a explicar ahora, del acto voluntario indirecto, hablando del consentimiento, vamos a, que además era un poquito la segunda parte de la clase pasada, así que voy a dejarlo hasta aquí y para engancharme ya en una clase completa en el siguiente aspecto, que empezaré la página 18. Un abrazo, niños.